¿Qué enseña la palabra de Dios acerca de lo que son los falsos profetas, del error, de la mentira, ¿no? Nos enseña que nos debemos hacer tal vez los tontos, o debemos esconder la luz de la verdad que tenemos abajo de la mesa, que debemos guardar nuestra lengua para que los otros no nos digan, no nos juzgues. Al contrario, ¿no? La Biblia nos exhorta a exponer el error. No nos exhorta a tratar de ser una unión religiosa mundial basada en solo lo que nos une. No, para nada. Nos exhorta a exponer el error. Debemos probarles. Dice la palabra en 1 de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces toda doctrina y maestros deben ser probados de acuerdo a la palabra de Dios. Cada mensaje y método debe ser juzgado de acuerdo a la palabra de Dios. Sí, juzgado y con justo juicio, como dice en Juan 7:24. La iglesia de Éfeso fue aprobada porque, vemos en Apocalipsis, dice, fue probado a los que dicen, porque probando a los que dicen ser apóstoles y no lo son, los hallaron mentirosos. La iglesia, en cambio, la iglesia de Pérgamo fue arrepentida, porque toleraba a los que tenían la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas, a los que yo aborrezco, dice Dios. Apocalipsis 2:14. No es correcto entonces tolerar a los falsos maestros. Deben ser probados con la palabra de Dios y denunciados. Por supuesto, si quieren desobedecer la palabra, buscarán todos los métodos para evitar esta enseñanza. Debemos marcarlos y apartarnos de ellos. Esos cuya conducta y enseñanza contradicen a la palabra de Dios deben ser señalados y evitados. Esto requiere discernimiento y juicio en la luz de la Biblia. Los ecuménicos, algunos pentecostales, fundamentalistas comprometidos, los legalistas, los arminianos, resistirán cualquier esfuerzo por desobedecer la Escritura. Se van a resistir algunos, yo los entiendo, pero solamente de acuerdo a la palabra de Dios se puede marcar y evitar esto. Romanos 6, 16, 17 dice: Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en la que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Debemos reprenderles. En Tito dice, Tito 1:13, este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Esto fue escrito a Tito, porque había algunos yendo de casa en casa trastornando con sus falsas doctrinas, como vemos en Tito 1:10. Hay un montón de predicadores comerciales que creo que no vale la pena ya mencionarlos. Están trastornando casas enteras con sus falsas doctrinas el día de hoy. Debemos sentarnos silenciosos mientras lo hacen. ¿Vamos a sentarnos y no reprender ni amonestar a la gente de esa enseñanza? No. El fiel siervo del Señor debe ser retenedor de la palabra fiel, como tal así enseñada, para que pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Tito 1:9. No podemos tener compañerismo con ellos. La palabra dice en Efesios 5: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Reprender significa censurar, condenar, encontrar faltas, refutar. ¿Cómo podemos obedecer esta escritura si no es que la hayamos probado con la palabra de Dios? ¿No? Tenemos que hacer una comparación con la palabra de Dios para poder darnos cuenta de las mentiras y exponerlas. Debemos alejarnos de eso, de estas personas, de estos movimientos. Según Tesalonicenses 3:6 dice: pero os ordenamos, hermanos, que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Debemos de alejarnos de esos cuya doctrina y conducta no se conforman a la palabra de Dios. El contexto claramente muestra que la obediencia a la sana doctrina es lo que Pablo tiene en mente. Por lo que se dice: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence, mas no os lo tengáis por enemigo, sino a molestarle como hermano. Tenemos que exhortar a los hermanos a seguir adelante la sana doctrina. Pablo amonestó a Timoteo para que se alejara de esos que no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, en 1 Timoteo 6. Entonces ya está claro, debemos evitar estos movimientos. Refiriéndose a los últimos días, dice que algunos vendrán y que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita, según Timoteo 3.
¿Cómo podríamos alejarnos de ellos si no juzgamos? ¿Cómo vamos a ver cuál es un falso profeta si no juzgamos? A la luz de la palabra de Dios. Y esto requiere que su mensaje sea comparado con la Escritura. Este es el trabajo del verdadero predicador. Según Timoteo 4:2, que predicas la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Este es usualmente una impopular e ingrata tarea, pero es el deber del llamado de hombre de Dios. No muchos les va a gustar, pero ese es el llamado de un discípulo de Jesucristo. A los falsos profetas no debemos recibirlos en nuestras casas. Si alguno viene a vosotros y nos trae esa doctrina, no la recibas en tu casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Dice la palabra en 2 de Juan 10. No hay duda que Juan está hablando de cualquiera que se extravía y no prospera en la doctrina de Cristo, como dice en el versículo 9. Por radio, televisión, internet, literatura, los falsos profetas son traídos a los hogares de muchos cristianos hoy en día. Y esto ya no puede seguir así. Debemos rechazar toda esta herejía. Debemos rechazar a esos que niegan la redención por la sangre de Cristo. Hay muchos que niegan esta o alguna otra doctrina de las palabras de Dios. Si no responden a la exhortación, deben ser desechados. Debemos tener cuidado. De esos que predican otro evangelio, Pablo advirtió acerca de que los que predicaban otro Jesús, otro Espíritu, otro Evangelio, en 2 Corintios 11, ¿cómo podemos conocerlos si no juzgamos su Jesús, su Evangelio, su Espíritu? Porque pueden hablar muchas cosas, pero no son verdad. Pablo llamó a dichos predicadores, en 2 Corintios 11, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y también explica en los versículos 14 y 15 que estos predicadores son ministros de Satanás. El hombre llamado de Dios debe ser tan fiel hoy en día en delatar a estos ministros, sin miedo. También Pablo le advirtió a los Gálatas acerca de que los que querían pervertir el Evangelio. Le dijo que si alguno les predica un Evangelio diferente, sea anatema, es decir, sea bajo maldición, maldito. Multitudes hoy en día están predicando un Evangelio pervertido, un Evangelio de 5 puntos, un Evangelio de oraciones instantáneas, un Evangelio de normas, un evangelio de reinos. ¿Qué es esto? Esos que predican que la salvación se puede perder están predicando un evangelio pervertido. Los carismáticos, católicos y muchas denominaciones están predicando un evangelio pervertido. Y peor aún, se supone que debemos cooperar con ellos, evangelismo y trabajo cristiano, de acuerdo con muchos, que debemos unirnos, dicen, que debemos ser uno. Están con una idea ecuménica de una visión, de una unidad, que lo único que está haciendo es arrastrarnos a una nueva unión de religiones mundial, y eso es el falso profeta. No dejemos engañarnos por estas personas que hablan bonito y solo hablan de marketing. Si no exponemos y delatamos a estos profetas falsos, entonces estamos traicionando a Jesucristo y su Evangelio. Debemos separarnos de ellos, porque eso, la Biblia dice en 2 Corintios 6:17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Esto lo aclara todo. El pueblo de Dios debe salir de entre la apostasía y el error religioso. Muchos de estos carismáticos le dicen religiosos a los que predican la palabra de Dios, a los reformadores, a los bautistas, a los pentecostales, pero a toda iglesia que quiere poner las cosas en orden, le dicen religioso. ¿Te das cuenta? ¿Pero qué es religioso? Aquel que profesa una creencia, nada más, la profesas, pero no aman a Cristo. Profesan ser cristianos, pero son falsos. No les importan las escrituras, les importan sus métodos, el pragmatismo, si lo sienten, si está bien. ¿Cómo puede un creyente de la Biblia permanecer al concilio nacional? ¿Cómo puede un creyente de la Biblia aceptar un concilio mundial de iglesias? ¿No? ¿Cómo pueden pertenecer a los supuestos cristianos a algo así? Los textos son claros. Espero que esto pueda dejarte en claro lo que dice la Escritura acerca de los falsos profetas, y tomes una decisión y no estés de parte del evangelio anatema. No importa que te lo digan el predicador más famoso del mundo, el predicador más positivista, porque no importa lo esplendoroso que sería su ministerio ni lo grande, porque Pablo dijo a los Gálatas, así baje un ángel del cielo y te traiga ese otro evangelio, es maldito, es anatema.
Y esa maldición no es para ti. Tú como hijo de Dios no estás para eso ya. Dios tenga misericordia de nosotros.